Hoy, una vida valiosa se ha apagado. Alguien que hasta ayer parecía gozar de buena salud, ha desaparecido de forma repentina y definitiva. ¿No nota usted algo inusual en este momento? ¿Problemas digestivos, molestias esporádicas en la espalda, cansancio persistente? A lo largo de mis 45 años como médico, he acompañado a numerosos pacientes, pero hay una pregunta que siempre me impacta profundamente, una frase que he escuchado incontables veces: doctor, si hubiera acudido antes, ¿habría tenido alguna posibilidad? Esa súplica angustiada sigue resonando en mi memoria. Cuesta aceptarlo, pero en Corea del Sur, más de 7.000 personas fallecen cada año a causa del cáncer de páncreas. Y lo más alarmante, más del 90% son diagnosticados en etapas demasiado avanzadas. Sin embargo, aún hay razones para mantener la esperanza. Durante más de 4 décadas de práctica clínica, he identificado algo muy valioso: 5 señales tempranas, discretas, que el páncreas puede emitir. Si aprendemos a detectarlas a tiempo, existe la posibilidad real de vencer esta enfermedad. Mi nombre es Carl Thompson y tengo 75 años. Me formé en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Seúl y he dedicado toda mi carrera a la gastroenterología. A lo largo de los años, me he especializado en detectar los primeros indicios del cáncer de páncreas, aquellos que incluso profesionales con experiencia suelen pasar por alto. En este preciso instante, hay miles de personas en todo el país que están experimentando señales de alerta relacionadas con el páncreas sin ser conscientes de ello. Desafortunadamente, la mayoría lo atribuye al envejecimiento o a simples molestias digestivas. Me resulta doloroso ver cómo muchos pierden la oportunidad de evitar una tragedia que, con un poco más de atención, podría haberse evitado. Hoy deseo transmitirles algunos conocimientos que no se encuentran en los manuales tradicionales de medicina. Son lecciones que solo se aprenden tras muchos años de experiencia en la consulta. Si en un primer momento esto le parece exagerado, le pido que me escuche hasta el final. Tal vez más adelante ya no haya oportunidad. El primer indicio importante es una variación en la temperatura del cuerpo. Cuando el páncreas comienza a deteriorarse, el sistema que regula el calor corporal se ve afectado. Es común notar extremidades frías, especialmente en manos y pies, mientras que la cara puede sentirse más cálida. Si esta condición se mantiene por más de 3 semanas, es muy recomendable realizarse un examen médico. Y si además aparece junto a las otras 4 señales que mencionaré a continuación, tendrá en su poder una herramienta esencial para cuidar su salud. La segunda manifestación es una sensación de vibración inusual en la zona abdominal justo antes de conciliar el sueño. La tercera consiste en una repentina repulsión hacia ciertos aromas de alimentos. La cuarta, una modificación en el olor del sudor corporal. La quinta, una rigidez anormal en las articulaciones de las rodillas. Si experimenta 2 o más de estos signos al mismo tiempo, su salud podría estar en serio peligro. Aunque esto le parezca poco relevante, le ruego que escuche con atención. Lo reitero porque realmente es algo que no debe pasarse por alto. La primera señal, y vuelvo a subrayarlo, es una alteración en la regulación térmica del cuerpo. Muchos lo atribuyen simplemente al envejecimiento o a problemas de circulación, pero tras 45 años de trayectoria profesional, he identificado una relación evidente: cuando el páncreas empieza a fallar, se ve comprometido el sistema nervioso autónomo, lo cual genera un desajuste significativo en la capacidad del organismo para controlar su temperatura interna. Los signos son particularmente intensos entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada: extremidades frías, como manos y pies, junto con sensación de calor en la cara y el cuello. Si esta situación se presenta al menos 3 veces por semana y se extiende por más de 3 semanas, es fundamental consultar al médico de inmediato.
Sorprendentemente, estas variaciones de temperatura no se detectan con un termómetro habitual. La temperatura externa puede parecer normal, pero ya existen alteraciones internas peligrosas. El páncreas es responsable de la producción de enzimas digestivas y del control del azúcar en la sangre. Cuando este órgano falla, los vasos sanguíneos se contraen y se dilatan de forma irregular, disminuyendo el flujo sanguíneo hacia las extremidades. Como consecuencia, las manos y pies se enfrían. El sistema nervioso central intenta compensar esta situación, generando calor en la parte superior del cuerpo. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Aunque muchas personas atribuyen estos síntomas a la edad o al estrés, más del 85% de mis pacientes con cáncer de páncreas han presentado este desequilibrio térmico. Importante, estos síntomas no son comparables a los de la menopausia, no se presenta sudoración intensa, aunque sí se experimentan oleadas de calor, ni se parecen a trastornos circulatorios. Dado que los tratamientos con calor no ofrecen alivio, ni a afecciones cardíacas, ya que no se observa taquicardia ni dificultad respiratoria. Si notas estas señales, comienza a tomar tu temperatura corporal a la misma hora cada día. Mide la temperatura en la frente y en las puntas de los dedos diariamente. Pon especial atención al periodo que va de 2 a 3 horas después de las comidas, ya que podría indicar un problema en el funcionamiento del páncreas. Si antes no prestabas atención a estas manifestaciones, empieza a hacerlo desde hoy. La segunda señal de advertencia es una leve vibración en la zona abdominal antes de acostarte. Este es un síntoma que casi siempre se pasa por alto, pero si lo ignoras ahora, podrías perder la única oportunidad de detectar la enfermedad en sus etapas iniciales. Muchas personas confunden esta vibración con el movimiento intestinal habitual o con el proceso digestivo. No obstante, mi experiencia acumulada a lo largo de los años señala que cuando un tumor comienza a desarrollarse en el páncreas, este ejerce una presión microscópica sobre los nervios y vasos sanguíneos cercanos, generando un patrón de vibración particular. Dicha vibración se percibe principalmente justo debajo del plexo solar, aproximadamente a 5 centímetros por debajo del punto de unión de las costillas. Al estar acostado en silencio, es posible sentir una especie de vibración interna, como si un teléfono móvil estuviera temblando dentro del abdomen. Un temblor sutil e irregular que generalmente dura entre 10 y 30 segundos, desaparece y vuelve a aparecer después de 1 o 2 minutos. Esta sensación no está relacionada con el movimiento normal del intestino, de hecho, cuando se está en ayunas, la vibración se hace más notoria. Una característica distintiva de este temblor es que no cesa al aplicar presión. Si fuera el intestino, la presión reduciría el movimiento, pero en el caso del páncreas y sus vasos, esta vibración no depende de estímulos externos. Esto ocurre porque el tumor altera la circulación sanguínea, causando un flujo irregular dentro de los vasos. Este fenómeno se manifiesta con mayor claridad entre 3 y 4 horas después de la cena, cuando la digestión ya ha concluido y el intestino se encuentra en reposo. Es en ese momento cuando este tipo de vibración puede percibirse con mayor nitidez. Desafortunadamente, muchas personas lo atribuyen al estrés o a la fatiga. Sin embargo, si estas vibraciones se presentan más de 4 veces por semana y persisten por más de 2 semanas, es crucial acudir a un especialista cuanto antes. Si notas que la intensidad o la frecuencia de la vibración aumenta, no postergues la consulta médica. Para identificar este síntoma con exactitud, recuéstate en un lugar tranquilo adoptando una postura cómoda. Respira profundamente, mantén el aire unos segundos y enfoca tu atención en la parte baja del abdomen. Coloca las manos a unos 5 centímetros por debajo del plexo solar y observa durante 5 minutos. Es posible que percibas pequeñas variaciones que antes no habías notado.
Si además de esta vibración experimentas un desequilibrio en la temperatura corporal, esto es una señal muy grave. La combinación de estos síntomas no es casualidad, sino una alerta clara que tu cuerpo te está enviando. Quizás algunos consideren que repito lo mismo, pero insisto porque estamos hablando de algo que puede ser cuestión de vida o muerte, y eso debe recordarse una y otra vez. La tercera señal consiste en una aversión repentina hacia el olor de ciertos alimentos. Imagina que, de repente, esos platillos que siempre te habían gustado comienzan a causarte rechazo. Esto sucede sobre todo con comidas grasosas, carnes o el olor del pescado. Muchas personas piensan que es simplemente un cambio en sus preferencias o algo normal por el envejecimiento, pero he observado numerosos casos donde esta alteración estaba vinculada directamente al páncreas. El páncreas es el órgano responsable de producir enzimas, y cuando su funcionamiento se deteriora, el cuerpo reacciona rechazando de forma instintiva aquellos alimentos que son difíciles de digerir. Lo más llamativo es que este rechazo se da solo con el aroma, antes de siquiera probar la comida. Únicamente el olor puede generar náuseas, ganas de vomitar, e incluso dolor de cabeza o mareos. Esto sucede porque las alteraciones hormonales en el páncreas afectan de manera directa el centro olfativo en el cerebro. Cuando la capacidad digestiva se debilita, el cuerpo activa un mecanismo de protección que te impulsa a evitar alimentos dañinos. Este fenómeno se presenta con mayor intensidad en las mañanas, especialmente al momento de preparar el desayuno. Lo que antes parecía habitual y apetitoso, de repente se torna intolerable. Esta reacción no se limita solo a uno o dos alimentos, inicialmente puede manifestarse como rechazo hacia comidas grasosas, pero con el tiempo se extiende incluso a los platos caseros más habituales. Muchas personas atribuyen esta situación al estrés o a la depresión, sin embargo, no se debe pasar por alto la posible implicación del páncreas. Cuando la aversión a la comida se combina con alteraciones en la temperatura corporal o con vibraciones en la zona del abdomen, es una señal que merece gran atención. Si estos síntomas persisten por más de 2 semanas y se acompañan de pérdida de peso, es fundamental consultar al médico sin demora. Es crucial evitar forzar la alimentación. Preste atención a su cuerpo, pues nuestro organismo tiene una sabiduría sorprendente y nos alerta con anticipación cuando algo no está funcionando correctamente. La cuarta señal consiste en una modificación en el aroma del sudor. Puede que a algunas personas les resulte extraño, pero les pido que presten atención hasta el final. El olor corporal no es únicamente un asunto de limpieza personal, también es un indicador significativo del estado de salud. Cuando el páncreas presenta dificultades, se ve afectada la eliminación de toxinas en la sangre, lo cual modifica la composición del sudor. Entonces surge un olor particular, dulce, ácido, y en ocasiones con un toque metálico. Esto sucede debido a cambios en la producción de insulina. Si los niveles de glucosa son inestables, el cuerpo comienza a descomponer las grasas, produciendo una sustancia llamada cetona. Justamente esta sustancia es la responsable del característico olor dulce en el sudor. Lo que resulta aún más relevante es que al principio ese aroma es percibido principalmente por otras personas. Los familiares empiezan a notar un olor extraño y solicitan que la persona se duche con mayor frecuencia. Este olor se presenta incluso sin realizar actividad física o sin que haga calor, permaneciendo constante, y aunque uno se lave, vuelve a aparecer luego de unas horas. No se trata de un problema cutáneo, sino de una alteración en la composición sanguínea, y ninguna limpieza externa puede eliminarlo. El olor se percibe con mayor fuerza en la nuca, las axilas y entre los dedos de los pies, zonas donde se concentran vasos sanguíneos y glándulas sudoríparas. Muchas personas piensan que esto es un proceso natural del envejecimiento. Sin embargo, si el olor cambia de manera repentina y, en especial, si toma un matiz dulce y se mantiene por más de 2 semanas, debe considerarse un motivo de alerta.
Cuando se presenta junto con otros síntomas, es una señal clara de que es necesario hacerse un análisis de sangre. Es esencial revisar los niveles de azúcar, cetonas y enzimas del páncreas. No dude en consultar directamente a sus familiares o personas cercanas si han notado alguna variación en su olor corporal, ya que en ocasiones son ellos quienes advierten cambios que usted no detecta. La quinta y última señal de alerta es una rigidez poco común en las articulaciones de las rodillas. Este es uno de esos indicios que rara vez se relacionan con el páncreas. Generalmente, cuando hay molestias en las rodillas, se piensa inmediatamente en el envejecimiento o en la artritis. No obstante, si el páncreas presenta algún mal funcionamiento, las sustancias inflamatorias circulan por la sangre y alcanzan las articulaciones. Las rodillas, siendo unas de las articulaciones más grandes del cuerpo, son las primeras en responder a esta inflamación. Parker Hon, un hombre de 81 años que vive en el distrito Incheon-gu de Seúl, jamás había tenido quejas sobre dolor en sus rodillas. Sin embargo, de repente comenzó a despertarse cada mañana con la sensación de que sus rodillas estaban tiesas, casi como congeladas. Al principio, atribuyó esta molestia al cambio climático, aplicaba parches para el dolor y no le dio mayor importancia. Pero con el paso del tiempo, los síntomas empeoraron, por lo que decidió acudir al médico. Un examen detallado permitió detectar un cáncer de páncreas en una fase inicial. Actualmente, la persona está bajo tratamiento exitoso y en proceso de recuperación. Un caso parecido fue contado por Catherine Chance, de 77 años, residente del distrito de Sa en Busan. Ella tenía dificultad para subir escaleras debido a una rigidez en las rodillas. Durante mucho tiempo creyó que se trataba de artritis común, pero al manifestarse otros síntomas decidió hacerse un chequeo pancreático, que confirmó la enfermedad en una etapa temprana. Gracias a este diagnóstico, los dolores en las rodillas desaparecieron y su estado de salud mejoró. Esa rigidez se distingue del dolor típico provocado por la artritis. En esta última, el malestar se intensifica al moverse, mientras que en los trastornos pancreáticos, la sensación de rigidez puede presentarse incluso estando en reposo. Este malestar es particularmente notorio por la mañana al despertar. Las rodillas se sienten rígidas y se requiere entre 10 y 15 minutos para recuperar la movilidad habitual. Además, este síntoma no cambia según el clima, manifestándose tanto en días fríos como en soleados. Resulta preocupante si la rigidez surge simultáneamente en ambas rodillas. En lesiones comunes, normalmente solo una articulación se ve afectada, pero cuando existe inflamación vinculada al páncreas, pueden verse comprometidas las dos. Si este cuadro persiste por más de 2 semanas y se presentan otros síntomas asociados, es fundamental consultar a un especialista cuanto antes. Quizás algunos consideren que todo esto es solo una suposición, pero no hay que olvidar que el avance médico se ha basado siempre en observaciones minuciosas. Y ahora lo más relevante, ¿qué pruebas realmente permiten identificar la enfermedad en su fase más temprana? Los análisis rutinarios que se realizan en los hospitales suelen diagnosticar el cáncer de páncreas cuando ya está bastante avanzado. Sin embargo, el protocolo de detección precoz que desarrollé a lo largo de 45 años posibilita reconocer incluso las modificaciones más sutiles. La primera prueba que debe llevarse a cabo es un análisis sanguíneo especializado. Los marcadores tumorales convencionales, como K19-9 o SEA, resultan útiles, pero no son suficientes. Sugiero evaluar enzimas específicas como la elastasa 1 y la quimotripsina, además de marcadores inflamatorios tales como la PCR, proteína C reactiva, y la VSG, velocidad de sedimentación globular. Estos parámetros facilitan la identificación de cambios iniciales en el funcionamiento del páncreas.
Jackson Smith, un hombre de 79 años que vive en el distrito Sogu de Daejeon, se realizó este examen y logró identificar cambios tempranos que no se evidenciaron en otras pruebas. Gracias a esto, se descubrió un pequeño tumor y se inició el tratamiento en una fase muy inicial. El segundo procedimiento relevante es la ecografía endoscópica. Mientras que una ecografía convencional no permite visualizar con claridad la estructura del páncreas, la versión endoscópica acerca el dispositivo mucho más, posibilitando detectar alteraciones de apenas 1 milímetro. De esta forma, Lee Myon, una mujer de 70 años residente en Suwon, se sometió a esta ecografía y se le halló un quiste de 2 milímetros, que ahora se vigila cada 6 meses. El tercer examen consiste en una resonancia magnética especial con contraste, conocida como MRCP. Esta técnica ofrece una imagen detallada de los conductos pancreáticos. Gracias a esta prueba, Chaneman, de 82 años y habitante del distrito Namdong-gu en Incheon, pudo detectar un estrechamiento en el conducto antes de que apareciera un tumor, lo que le permitió comenzar un tratamiento preventivo. Si sientes que insisto repetidamente, es porque trato temas que realmente pueden salvar vidas. Ahora deseo compartir con ustedes algunas estrategias de prevención que realmente son efectivas y que casi nadie conoce. El primer paso consiste en regular el consumo de agua en momentos específicos del día. Existe la creencia popular de que es mejor beber agua de forma constante durante toda la jornada, pero esto no es correcto. Para cuidar el páncreas, es esencial ingerir el 40% del total diario de agua entre las 6 y las 8 de la mañana. Este lapso es fundamental debido a la máxima actividad enzimática y el organismo requiere líquidos. Añadir una rodaja de limón al agua tibia contribuye a mantener un ambiente alcalino. Chuck Peterson, un hombre de 70 años de Chungcheon, experimentó una notable mejoría en sus niveles enzimáticos luego de solo un año practicando esta rutina. Beber 500 mililitros de agua con limón cada mañana a las 7. En cambio, después de las 9 de la noche es fundamental disminuir considerablemente la ingesta de líquidos. Beber en horas tardías obliga al páncreas a mantenerse activo durante la noche, cuando debería estar en reposo. El siguiente paso consiste en realizar un masaje sobre la zona del páncreas media hora antes de acostarse. Masajea el área situada a unos 5 cm debajo del plexo solar, en dirección horaria, utilizando 4 dedos y ejerciendo una presión moderada durante 3 minutos. Carla Miller, una mujer de 60 años originaria de Changwon, logró eliminar por completo una dispepsia crónica tras 6 meses de aplicar este masaje de forma constante. El tercer aspecto es una técnica respiratoria. En lugar de la respiración profunda habitual, se recomienda practicar la respiración pancreática. Inspira por la nariz durante 4 segundos. Retén el aire por 7 segundos y exhala lentamente por la boca durante 8 segundos. Repite este ciclo 10 veces. Este ejercicio es especialmente beneficioso cuando se realiza media hora antes de las comidas, pues contribuye a una mejor digestión. Y, sobre todo, lo más importante que quiero transmitir es esto: no pierdas la calma. El cáncer de páncreas no significa una condena inevitable si se detecta a tiempo. Más del 85% de las personas que he atendido en fases iniciales han logrado recuperarse por completo. Desde hoy, te invito a cuidar de tu salud con una nueva actitud y mayor conciencia. ¿Puedes imaginarlo? La verdadera razón detrás de ese aumento abrupto en tu nivel de glucosa en sangre, que te va acercando poco a poco a la diálisis, problemas renales y otras complicaciones severas, podría estar oculta en esos alimentos saludables que consumes diariamente. Esa supuesta dieta ligera y nutritiva que crees estar siguiendo, en realidad podría estar afectando gravemente tu salud metabólica. Y esto no es una exageración.
El renombrado especialista japonés en diabetes, el profesor Martin Holmes, con más de 4 décadas de práctica clínica, reveló un dato impactante: más del 80% de los pacientes diabéticos y muchas personas con glucosa elevada, no es que no se esfuercen, sino que han estado haciendo esfuerzos en una dirección equivocada. ¿Te sientes identificado? ¿Eres de los que evita los alimentos grasos y pesados a toda costa, cuida cada porción, pero aún así no logras mejorar tus niveles de azúcar? Soy el profesor Ni, tu compañero de confianza en asuntos de salud. En el día de hoy, vamos a revelar la verdad sobre ciertos invitados frecuentes en tu plato que aparentan ser saludables, pero que en realidad afectan de forma severa tus niveles de glucosa. Comencemos aclarando una pregunta fundamental: ¿qué tan serio es realmente el descontrol del azúcar en la sangre? Muchas personas, especialmente en esta etapa de la vida, tienden a restarle importancia al hecho de tener la glucosa elevada. Creen que simplemente reduciendo el consumo de golosinas es suficiente. Pero amigos, esa es una equivocación muy peligrosa. 1. ¿Qué tan riesgosa es la descompensación del azúcar? Piensa en tus vasos sanguíneos como si fueran tuberías que llevan nutrientes esenciales por todo el cuerpo. El nivel normal de azúcar sería como agua pura que alimenta cada célula. Sin embargo, cuando el azúcar se eleva, el exceso de glucosa permanece en la sangre. De esta manera, nuestra sangre se vuelve una especie de jarabe espeso y pegajoso. ¿Te imaginas qué ocurre si este jarabe circula diariamente por nuestras venas? Es similar a dejar carne fresca sumergida por mucho tiempo en un concentrado de azúcar: se descompone, se deteriora y pierde su vigor. Lo mismo pasa con nuestros órganos. Si los diminutos vasos sanguíneos de los ojos se bloquean, la visión se vuelve borrosa o puede llegar a perderse por completo. Cuando los nervios de los pies sufren daño, experimentamos sensación de adormecimiento. En casos extremos, puede ser necesaria la amputación. Si los riñones se ven afectados por esta sangre densa, se inicia un proceso irreversible que lleva a la diálisis. Y ni hablar del corazón y el cerebro. El azúcar elevado es la principal causa de ataques cardíacos y derrames cerebrales. Déjame hablarte de un buen amigo, el señor Lee, de 65 años, un profesor retirado. Hace una década le detectaron diabetes. Desde ese momento, adoptó un estilo de vida más saludable que el de la mayoría: no fuma ni consume alcohol, mantiene horarios regulares de sueño y vigilia, y su alimentación es muy ligera. Su dieta habitual consiste en arroz blanco o papilla de arroz. Cuando tiene apetito, recurre a un poco de fruta. Creía que así lograría mantener sus niveles de glucosa estables, pero ocurrió lo contrario: su azúcar subía y bajaba sin control, y cada vez se sentía más agotado. El año pasado comenzaron a aparecer los signos clásicos de complicaciones: visión borrosa al leer, hormigueo persistente en los dedos de los pies. Estaba frustrado, sin saber qué estaba fallando. Y sé que muchos de ustedes también se sienten confundidos. Hoy vamos a revelar lo que se esconde detrás de ciertos hábitos cotidianos. 2. 5 alimentos saludables que alteran gravemente tus niveles de azúcar en sangre. ¿Cuáles de ellos consumes habitualmente? Presta mucha atención, porque a continuación voy a compartir contigo 5 alimentos que, aunque parecen beneficiosos, en realidad están afectando poco a poco tu salud metabólica. Los presentaré en orden descendente, del quinto al primero. Y el número 1 es tan habitual en nuestra cocina china que casi nunca falta en la mesa. Es el más perjudicial y al mismo tiempo el más subestimado. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Lugar número 5, batata cocida y blanda, incluyendo la asada o en puré. Esto incluye especialmente el puré de batata o la batata al horno.
Muchas personas se alegran al oír hablar de este alimento, ya que la Organización Mundial de la Salud lo ha clasificado entre los 10 vegetales más saludables del planeta. Es rico en fibra y se le atribuyen propiedades que promueven una vida larga. Pero aquí es donde se esconde el gran engaño, el problema radica en la manera en que se cocina. Existe un concepto científico conocido como reacción de hidrólisis. Cuando se cocinan alimentos con alto contenido de almidón a temperaturas elevadas durante largos periodos, como el boniato horneado o muy blando, la estructura del almidón se descompone. Y ese almidón modificado se convierte rápidamente en glucosa al entrar al organismo, casi sin requerir digestión. Esto provoca un aumento acelerado del nivel de azúcar en sangre en pocos minutos. De hecho, su índice glucémico puede superar incluso al del azúcar refinado. Un caso concreto, la señora Thompson, una vecina mía, tenía un nivel de glucosa ligeramente alto. Como había oído que el boniato era beneficioso para la salud, comenzó a desayunar todos los días una taza de puré de boniato. ¿El resultado? Al cabo de un mes, su glucosa en vez de disminuir, se elevó. Tras varios estudios, el médico identificó al responsable, el boniato. La señora Thompson se sintió muy decepcionada. Jamás pensó que un alimento considerado saludable pudiera convertirse en su dulce enemigo. Entonces, ¿el boniato es beneficioso o perjudicial? Todo depende de cómo se cocine. Si deseas comer camote, ten presente esta regla: es mejor que esté firme a que esté blando. Mejor consumirlo entero que triturado. Lo ideal es cocinarlo al vapor justo hasta que esté suave, pero conservando cierta firmeza. Además, es importante comer la fruta con su cáscara, ya que de esta forma se mantiene intacta la fibra dietética, lo cual ayuda a retardar considerablemente el incremento del azúcar en la sangre. En cuarto lugar, frutas deshidratadas. Siempre hemos escuchado que comer frutas es beneficioso para la salud. Sin embargo, para quienes deben controlar sus niveles de glucosa, la forma de consumirlas es crucial. El inconveniente está en las frutas secas, que se deshidratan para prolongar su conservación, como las pasas, lichís secos, dátiles rojos secos o mango seco. Estas frutas son verdaderas fuentes concentradas de azúcar. El dicho "la concentración es la esencia" en este caso no es cierto. Piensa en esto: al eliminar el agua durante el secado, lo que queda es una concentración muy alta de azúcar. Con 10 uvas frescas puede que te sientas lleno, pero un puñado de pasas puede incluir entre 20 y 30 unidades. Esto significa que consumes varias veces más azúcar que al comer la fruta fresca, aunque sin la misma sensación de plenitud. Además, en el proceso de deshidratación se pierde la valiosa vitamina C. Crees que estás ingiriendo algo nutritivo, pero en realidad solo estás consumiendo azúcar natural una y otra vez. No dista mucho de simplemente comer azúcar directa. Por eso, si deseas comer fruta, opta por las menos maduras y menos dulces, como la guayaba, manzana, tomatitos cherry o arándanos. Y controla siempre la cantidad. Con un puñado al día basta. En cuanto a las frutas secas y confitadas, evítalas siempre que sea posible. Tercer puesto, miel, mermeladas y azúcar moreno. Muchas personas creen que el azúcar blanca es un producto industrial y poco sano, mientras que la miel es una sustancia natural recogida por abejas, por lo que debe ser beneficiosa. Por eso, comienzan el día añadiendo miel al agua, untan mermeladas espesas en el pan y preparan postres saludables con azúcar moreno o negro. Amigos, debo ser franco con ustedes, eso es engañarse a uno mismo. Natural no quiere decir que sea inofensivo, y mucho menos que no contenga azúcar. Tomemos la miel como ejemplo: más del 80% está compuesto por azúcares, principalmente fructosa y glucosa, que son azúcares simples que el cuerpo absorbe muy rápido. Su efecto sobre el nivel de glucosa en sangre no es más suave que el del azúcar refinado.
Médicos japoneses han señalado con seriedad que, para quienes tienen diabetes, una cucharada de miel eleva la glucemia igual que una cucharada de azúcar común. En cuanto a las mermeladas, para mejorar su sabor y prolongar su conservación, contienen grandes cantidades de azúcar, jarabes y otros aditivos. Crees que estás consumiendo fruta, pero en realidad estás ingiriendo azúcar con sabor a fruta. En lo que respecta al azúcar moreno o negro, aunque contienen algunos minerales, siguen siendo azúcar y su absorción en el organismo es casi igual que la del azúcar blanco. Entonces, ¿qué hacer si tienes ganas de algo dulce pero te preocupa tu nivel de azúcar? En el mercado existen endulzantes naturales, como la stevia o la fruta del monje, Luan Wo. Estos no aportan calorías, no elevan los niveles de glucosa en sangre y son bastante seguros. Sin embargo, incluso estos deben emplearse con precaución, utilizándolos como una herramienta para disminuir la preferencia por lo dulce, y no para su consumo excesivo. En segundo lugar, están los jugos de frutas recién exprimidos. Muchas personas adquieren exprimidores costosos y consumen jugo fresco diariamente, pensando que es la forma más pura de obtener nutrientes. No obstante, la realidad es que al beber jugo, se pierde lo más valioso de la fruta, la fibra. La fibra funciona como una barrera que envuelve el azúcar, liberándola de forma gradual. Pero cuando se usan cuchillas de alta velocidad para extraer el jugo, esa barrera se destruye por completo. Todo el azúcar queda libre y se absorbe rápidamente en el torrente sanguíneo, provocando un efecto muy fuerte. Para contrarrestar esta avalancha de azúcar, el organismo debe generar insulina en grandes cantidades. Con el tiempo, las células del páncreas se deterioran y mueren, lo que puede derivar en resistencia a la insulina o incluso diabetes. No es ninguna exageración. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha alertado que los azúcares libres representan una amenaza significativa para la salud actual, y el jugo de frutas es una de las fuentes más habituales de estos azúcares. Un ejemplo real, un hombre de 30 años que trabajaba en oficina comenzó a tomar 2 vasos grandes de jugo natural al día con la intención de desintoxicarse. En menos de 2 años, le diagnosticaron esteatosis hepática severa y prediabetes. Él no comprendía cómo podía sucederle eso si su alimentación era saludable. Amigos, recuerden siempre que es preferible consumir la fruta completa en lugar de su jugo. Si tienes dificultades para masticar, trocea la fruta en pedazos pequeños y cómela con calma. Deja de usar el extractor, te perjudica más de lo que crees. En primer lugar están el arroz blanco, el pan blanco y las gachas de arroz. Sí, el alimento más dañino para el control del azúcar en sangre, y que muchos consideran saludable, es justamente nuestra base alimentaria, arroz blanco, pan blanco y bollos hechos con harina refinada. ¿No te parece sorprendente? Muchos podrían decir, pero si no consumo dulces. Solo como arroz como siempre. Entonces, ¿por qué sube el nivel de azúcar? Permíteme aclararlo, todos estos alimentos son carbohidratos refinados. ¿Qué quiere decir esto? Que los granos enteros han sido procesados y pulidos, eliminando el salvado y el germen, que son las partes más nutritivas. Solo queda el núcleo, compuesto básicamente por almidón puro. Cuando este almidón llega al cuerpo, se transforma en glucosa casi por completo y de manera muy rápida. Algo peor es el congee, gachas, muy común en la dieta asiática. Debido a su prolongado tiempo de cocción, el almidón se gelatiniza tanto que provoca un aumento del azúcar en la sangre más veloz que el arroz normal cocido. Existe una frase muy popular entre los médicos: para alguien con diabetes, una taza de gachas es equivalente a una taza de agua azucarada. ¿Recuerdas al señor Lee que mencionamos anteriormente? Él pensaba que, por estar enfermo, debía consumir alimentos suaves y fáciles de digerir. Así que cada mañana tomaba una taza grande de gachas acompañada con un poco de encurtidos.
Lo que ignoraba era que ese desayuno aparentemente ligero y saludable era en realidad el principal causante de su azúcar elevada. Después de leer todo esto, es posible que te sientas abrumado. ¿Acaso no se puede comer nada? ¿Hay que limitar el consumo de frutas? ¿Incluso el arroz es un enemigo? No te preocupes, continúa leyendo. Donde existe un problema, también hay una solución. Queridos amigos, no pierdan la fe. Si existen factores que elevan el azúcar, también hay elementos que ayudan a reducirla. Los siguientes 5 superalimentos que puedes incluir en tu dieta serán tus aliados para controlar el nivel de azúcar. El primero de ellos es conocido como el rey de los granos integrales, la cebada perlada o avena integral. ¿Por qué es tan especial? Porque contiene una fibra soluble llamada beta-glucano, que no puede ser digerida, funciona como una esponja con una increíble capacidad para retener agua. Al consumir avena, esta fibra en tu intestino absorbe mucha agua y crea una sustancia viscosa similar a un gel. Este gel recubre otros alimentos, sobre todo los carbohidratos, como si los envolviera con una gruesa capa suave. Esto desacelera notablemente el proceso digestivo, lo que hace que el azúcar se libere de forma gradual en la sangre, ayudando a mantener niveles de glucosa estables y sin picos repentinos. Por eso, yo suelo llamar a la avena la cápsula gentil para el control del azúcar en sangre, ¿no te parece una descripción adecuada? La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, incluso ha declarado que la avena sin azúcares añadidos no solo ayuda a controlar el azúcar, sino que también contribuye a disminuir el colesterol y el riesgo de enfermedades del corazón. Para quienes vigilamos la glucosa, es un doble beneficio. Pero ojo, cuando hablo de avena, me refiero a la avena integral, que debe cocinarse, ya sea en hojuelas grandes o en steel cut oats, avena cortada al acero. No estoy hablando de esas mezclas instantáneas del supermercado, cargadas de azúcar y crema artificial. Esas son comida basura. No las confundas. Al mencionar el melón amargo, también conocido como balsamina, muchas personas arrugan el ceño debido a su sabor fuerte. Sin embargo, sus beneficios para disminuir el nivel de azúcar en la sangre están respaldados por evidencia científica. Este fruto contiene 2 compuestos importantes, la charantina y el polipéptido P. Los estudios han demostrado que su estructura y función se asemejan mucho a la insulina humana, facilitando que el organismo utilice mejor la glucosa en la sangre y la transporte hacia las células, lo que ayuda a bajar los niveles de azúcar. Por esta razón, los expertos lo denominan la insulina vegetal. No se trata de un remedio casero sin fundamento, sino de un recurso avalado por la medicina actual. Hoy en día, diversas empresas biotecnológicas extraen estos compuestos activos del melón amargo para crear suplementos. Sin embargo, lo ideal es incorporarlo directamente en la alimentación diaria, ya que resulta más natural y seguro. ¿Cómo preservar su efecto para bajar el azúcar? Se aconseja consumirlo crudo o apenas cocido. Evita cocinarlo por mucho tiempo o a temperaturas muy altas. Una opción es preparar una ensalada fría con melón amargo o saltearlo junto con huevo. Son formas sabrosas y saludables de aprovecharlo. Incluir un poco de amargura por el bien de la salud vale totalmente la pena. En la dieta china no pueden faltar los productos de soya. Son un legado valioso de nuestros antepasados. El tofu, la soya seca, la leche de soya sin azúcar e incluso el natto japonés son excelentes aliados para el control del azúcar. Estos productos tienen 3 beneficios clave. Índice glucémico bajo, prácticamente no provocan picos de azúcar en sangre. Ricos en proteína vegetal, que proporciona saciedad duradera, reduciendo el deseo de comer carbohidratos o snacks. Mejoran la sensibilidad a la insulina,
especialmente el natto, que además contiene una enzima activa llamada natoquinasa, beneficiosa para disolver coágulos y proteger la salud cardiovascular. Así que, por favor, incluye productos de soya en tu menú diario. Por ejemplo, leche de soya sin azúcar en el desayuno, una porción de tofu a la plancha o soya fría en el almuerzo o la cena. Sabroso y saludable, todos los médicos y nutricionistas repiten lo mismo: come más verduras, especialmente hojas verdes crudas como espinaca, apio, acelga, brócoli, etc. Estos vegetales son beneficiosos por dos motivos. Altos en fibra y bajos en calorías. Si comienzas la comida con un buen plato de vegetales, te sentirás satisfecho antes y comerás menos arroz o fideos. Ralentizan la absorción del azúcar. Su fibra actúa como una esponja que retarda la subida de glucosa. Además, algunas verduras poseen propiedades especiales. Por ejemplo, el brócoli incluye un compuesto llamado sulforafano, que puede influir en el hígado para disminuir la producción de glucosa. Ten presente que los niveles altos de azúcar no solo provienen de los alimentos, sino que el hígado también genera azúcar. El sulforafano es capaz de frenar esta producción. Increíble, ¿verdad? Por eso, el orden en que comemos es fundamental. Más adelante profundizaremos en eso. Pero por ahora, recuerda siempre incluir una cantidad generosa de hojas verdes crudas en cada comida. Muchos pacientes con diabetes temen consumir frutos secos por su contenido de grasas, pero esto es una gran confusión. Es importante diferenciar entre las grasas perjudiciales y las beneficiosas. Las grasas dañinas, como las trans presentes en la comida procesada, sí deben evitarse. Sin embargo, los frutos secos aportan grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas que resultan indispensables para el organismo. Consumidas con moderación, estas grasas no solo no elevan el azúcar, sino que ralentizan el vaciado gástrico, proporcionan saciedad, mejoran la sensibilidad a la insulina. Además, los frutos secos son ricos en magnesio, un mineral cuya deficiencia está muy relacionada con la resistencia a la insulina. Frutos secos recomendados: nueces, almendras, avellanas. Pero ojo, deben ser naturales, sin sal, sin azúcar ni tostado en miel. La cantidad importa: una pequeña porción del tamaño de tu puño, unas 10 unidades. Mejor consumirlos entre comidas como snack. Estos 5 tesoros: avena, melón amargo, soya, vegetales verdes crudos y frutos secos naturales, son grandes aliados para estabilizar la glucosa. ¿Cuál consumes más? ¿Tienes algún otro alimento secreto para controlar el azúcar? Compártelo en los comentarios y aprendamos juntos los 4 secretos dorados del control glucémico. Ahora que ya sabes qué evitar y qué incluir, necesitas saber cómo comerlo correctamente. Estos consejos han sido probados por muchísimas personas con excelentes resultados. Son más eficaces que tomar medicamentos. Apúntalos. Cambia el orden de los alimentos al comer. No empieces con arroz. El orden correcto es: primero una sopa clara. Luego muchas verduras. Después proteínas, pescado, huevo, tofu. Y al final, el arroz u otro carbohidrato. Esto llena el estómago antes de los carbohidratos y la fibra forma una red protectora en los intestinos, ralentizando la digestión y suavizando el pico de glucosa. Come despacio y mastica bien. El cerebro tarda unos 20 minutos en darse cuenta de que estás lleno. Si comes rápido, comes de más. Mastica cada bocado al menos 30 veces antes de tragar. Esto también mejora la digestión. No comas en las 3 horas antes de dormir. Comer de noche, especialmente alimentos ricos en carbohidratos o grasas, afecta tu metabolismo, eleva el azúcar durante toda la noche y reduce la calidad del sueño. Establece esta regla: 3 horas antes de dormir, solo agua.
Método del plato dividido. No necesitas contar calorías. Imagina tu plato dividido en 4 partes. 2 partes, la mitad, llenas de verduras de todos los colores, sobre todo hojas verdes oscuras. Las otras 2 partes se dividen entre proteínas y carbohidratos. Este método visual es sencillo y muy efectivo para mantener el equilibrio nutricional. Una parte del plato debe contener proteínas de buena calidad, como un trozo de pescado, una pierna de pollo o un bloque de tofu. La última sección debería destinarse a tu fuente principal de carbohidratos, que preferiblemente sea arroz integral combinado con otros granos, es decir, sustituir parcialmente el arroz blanco por cereales como arroz integral, cebada o quinoa. Esta proporción de la mitad del plato con vegetales, un cuarto con proteínas y un cuarto con carbohidratos saludables es la clave dorada que garantiza un balance nutricional adecuado y contribuye a mantener controlados los niveles de glucosa en sangre desde la base. Estas 4 estrategias esenciales son fáciles de implementar pero sumamente efectivas. No implican ningún gasto económico, solo la determinación de modificar tus hábitos a partir de hoy. Queridos amigos, la charla de hoy está por concluir. Hagamos un resumen rápido. Hemos hablado de los 5 grandes enemigos del azúcar que se esconden en alimentos que parecen saludables: batatas blandas, frutas deshidratadas, miel, mermeladas, jugos naturales exprimidos y, los más peligrosos de todos, el arroz blanco y la papilla de arroz. También descubrimos a los 5 protectores clave del nivel de azúcar en sangre: la avena, el melón amargo, las legumbres, las verduras de hoja verde y los frutos secos naturales. Y para finalizar, aprendimos las 4 tácticas doradas más poderosas, incluso más eficaces que los medicamentos: modificar el orden en que comemos, masticar despacio, no consumir alimentos justo antes de dormir y aplicar la regla del plato dorado. ¿Recuerdan al señor Lee, de quien hablamos al inicio? Tras implementar estas recomendaciones alimenticias, su vida cambió de manera asombrosa. Sustituyó su papilla de arroz del desayuno por avena con huevo, y respetó rigurosamente la secuencia de comer primero los vegetales, luego la carne y, finalmente, el arroz. En apenas 3 meses, su hemoglobina glicosilada descendió de un nivel alarmante de 9.5% a casi un rango normal de 6.5%. La experiencia del señor Lee nos demuestra que controlar el azúcar en sangre no tiene por qué ser una lucha dolorosa, sino una sabia transformación en nuestra forma de vivir. La salud es el tesoro más preciado que podemos otorgarnos a nosotros mismos y a nuestras familias. Si consideras que este video te ha aportado valor, compártelo sin dudar. Mándaselo a tus seres queridos. Un pequeño gesto puede marcar la diferencia en su vida. Desde hoy, toma las riendas de tu bienestar. Nos encontramos en el próximo episodio. Hola, soy la doctora Carla Miller, experta en salud cardiovascular. Perdón por comenzar con una pregunta tan directa, pero, ¿se dieron una ducha anoche? Y si la respuesta es sí, ¿alguna vez reflexionaron sobre el orden en que se lavan, la temperatura del agua o cuánto tiempo permanecen bajo ella? La mayoría seguramente pensará: lo hice como siempre, ¿por qué habría algo malo? Pero les aseguro que lo que estoy por contarles podría ponerles los pelos de punta. Si están bajo tratamiento para la hipertensión o la diabetes, les pido encarecidamente que presten atención hasta el final. El domingo pasado por la noche, mientras cumplía con mi turno en urgencias, recibimos un caso muy grave. Se trataba de un hombre de 73 años que, mientras se bañaba como de costumbre, perdió el conocimiento de manera repentina y se desplomó. Aunque sus familiares actuaron rápido y llamaron a emergencias, al llegar al hospital ya había sufrido un paro cardíaco. Lo más alarmante es que, en mis 15 años de carrera como especialista en cardiología, he visto este tipo de situaciones con más frecuencia de la que uno imaginaría. De hecho,
según los datos del Departamento de Bomberos, solo el año pasado se reportaron 3.247 incidentes relacionados con el baño. De esos casos, un 78% involucraba a personas mayores de 70 años, y lamentablemente, muchas no sobrevivieron o quedaron con secuelas severas. ¿Cómo puede representar un riesgo algo tan habitual como darse un baño? Seguramente muchos de ustedes se estén haciendo esa misma pregunta. La verdad es que bañarse es una acción mucho más delicada y compleja de lo que solemos imaginar. Con el paso de los años, el funcionamiento de nuestros vasos sanguíneos, del corazón y del sistema nervioso autónomo ya no es el mismo que cuando éramos jóvenes. Cada vez que recibo pacientes en mi consulta, siempre pienso lo mismo: gran parte de estos incidentes se podrían haber evitado simplemente con un poco de precaución. Durante el invierno, el riesgo aumenta aún más, y lo más impactante es que más del 90% de estos episodios peligrosos se pueden evitar si se modifican algunos hábitos muy simples. Ahora bien, deténganse un momento. ¿No les parece que esta información es fundamental? De esta forma, no se perderán datos valiosos que podrían salvar su vida o la de sus seres queridos. Tómense un instante para hacerlo ahora mismo. Perfecto, entremos en el tema. Vamos a revisar cuáles son esas costumbres en el baño que pueden representar un riesgo real para su salud. Basándome en mis 15 años de experiencia como médica, hoy quiero compartir con ustedes 5 prácticas que los mayores de 70 años deberían evitar por completo al momento de bañarse. Empezamos con la más frecuente de todas, que veo a menudo en urgencias: introducirse de manera repentina en agua muy caliente. ¿Ustedes también se sumergen directamente en la bañera con agua caliente apenas entran al baño? Esto ocurre con mayor frecuencia en invierno, cuando el cuerpo está frío, y muchas personas buscan el calor del agua caliente de inmediato. Sin embargo, a lo largo de mi trayectoria en el campo de la cardiología, he observado que este hábito es una de las principales causas de paros cardíacos repentinos durante el baño. Cuando un cuerpo enfriado se introduce bruscamente en agua con temperaturas superiores a los 42 grados, se generan reacciones intensas en el organismo. Los vasos sanguíneos se expanden rápidamente, lo que provoca una caída abrupta de la presión arterial, y el corazón se ve obligado a trabajar con más intensidad para compensar ese cambio. Les comparto un caso real que atendí personalmente. El invierno pasado, un hombre de 69 años fue trasladado a urgencias. Había pasado el día cuidando a su nieto bajo temperaturas muy bajas, y al regresar a su hogar, entró sin demora en una bañera con agua caliente. Se desmayó. Afortunadamente, su familia lo encontró a tiempo y logró recuperarse sin consecuencias mayores, pero la situación fue sumamente delicada. Siempre les explico esto a mis pacientes: cuando el cuerpo está expuesto al frío, los vasos sanguíneos se contraen para conservar el calor interno. Si de repente nos sumergimos en agua caliente, la temperatura de la piel sube rápidamente y los vasos se dilatan de forma abrupta. Esto puede causar una caída en la presión arterial de entre 20 y 30 puntos. Por ejemplo, si su presión habitual es 130, podría descender de inmediato a menos de 100. Como consecuencia, puede reducirse el flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo que genera mareos o incluso desmayos. Lo más preocupante es que el corazón reacciona intentando compensar esta situación, acelerando su ritmo de forma súbita y fuerte. Un corazón que normalmente late unas 70 veces por minuto puede aumentar a más de 100 latidos, lo que podría desencadenar arritmias. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Ahora les voy a compartir un método seguro que siempre recomiendo. Lo más recomendable es hacerlo de forma paulatina. Comience mojando lentamente los pies con agua tibia, luego continúe con los tobillos, las pantorrillas, los muslos y la cintura, permitiendo que el cuerpo se adapte poco a poco.
Inicie con una temperatura alrededor de 37 a 38 grados, que es tibia, y aumente gradualmente conforme el cuerpo lo vaya aceptando. Lo ideal es que este proceso tome entre 5 y 10 minutos para alcanzar la temperatura deseada. En especial durante el invierno, es fundamental precalentar el baño. Siempre insisto en que si la diferencia de temperatura entre el ambiente y el baño supera los 10 grados, esto representa un esfuerzo adicional para los vasos sanguíneos. Aunque parezca tedioso, esos minutos pueden ser vitales para su salud. Ahora hablemos del segundo hábito perjudicial relacionado con el baño. Muchos de mis pacientes, de manera equivocada, consideran que es beneficioso para el organismo permanecer más de 30 minutos en agua caliente a temperaturas superiores a los 40 grados. Existe la creencia extendida de que sumergirse por largo tiempo en agua caliente ayuda a eliminar el cansancio y estimula la circulación sanguínea. En particular, en nuestra sociedad, muchas personas mayores piensan que cuanto más prolongado sea el baño en agua caliente, más saludable será. Sin embargo, basándome en mi experiencia clínica, no puedo describirlo de otra forma que como una autodestrucción lenta. Permanecer más de media hora en agua que supera los 42 grados representa una exigencia para el corazón comparable a la de correr una maratón. Y este esfuerzo es especialmente peligroso en personas mayores de 70 años, cuyo sistema cardiovascular no está preparado para soportarlo. Quisiera compartir el caso de un paciente de 75 años que atendí el invierno pasado. Pasó más de una hora dentro de una bañera con agua caliente en un baño público y, repentinamente, perdió el conocimiento. Aunque el propietario del lugar llamó al servicio de emergencias, cuando el paciente llegó al hospital ya estaba sufriendo un infarto agudo de miocardio. Su familia comentó, solo se bañó como de costumbre, pero precisamente esa rutina fue lo que desencadenó el problema. Siempre les aclaro a mis pacientes que, al estar demasiado tiempo en agua caliente, la temperatura corporal continúa elevándose. Puede aumentar desde los 36,5 grados centígrados normales hasta superar los 38 grados centígrados. Para disipar ese exceso de calor, el cuerpo comienza a sudar intensamente, lo que provoca una pérdida considerable de líquidos y electrolitos. Cuando el cuerpo se deshidrata, la sangre se vuelve más densa. Esto hace que su viscosidad aumente, lo que favorece la formación de coágulos. En esas condiciones, el corazón debe trabajar con mayor intensidad para hacer circular esa sangre espesa por todo el organismo. Lo más preocupante es la alteración en la presión arterial. Permanecer demasiado tiempo en agua caliente provoca una dilatación constante de los vasos sanguíneos, lo que puede hacer que la presión baje entre 20 y 40 puntos respecto a su valor habitual. A continuación, quiero compartir la manera segura de bañarse que suelo sugerir a mis pacientes. En personas mayores de 70 años, la permanencia en la bañera no debe superar los 15 a 20 minutos. La temperatura ideal del agua debe situarse entre 38 y 40 grados, es decir, apenas de 1 a 3 grados por encima de la temperatura corporal. También es fundamental salir del agua por breves periodos para descansar. Lo que aconsejo es alternar entre 5 minutos de inmersión y 3 minutos de reposo. En mis consultas, siempre recalco que hay señales que no deben ignorarse. Si durante el baño siente mareos, náuseas, latidos acelerados, falta de aire o sudoración fría, debe salir inmediatamente del agua. Estos síntomas son advertencias que el cuerpo emite. Algunos me comentan, pero si me baño tan poco tiempo, no llego a relajarme. Mi respuesta siempre es la misma. Priorizar la seguridad es más importante que la sensación momentánea de bienestar. Si lo que desea es entrar en calor, es mucho más seguro y efectivo permanecer en un lugar templado tras el baño o realizar ejercicios de estiramiento suaves. Ahora quiero hablarles sobre el tercer hábito peligroso vinculado al baño.
Este es un motivo que me llamó mucho la atención durante mi trabajo en urgencias: no tomar agua antes ni después de bañarse. Muchas personas piensan, si ya estoy sumergido en agua, ¿para qué beberla?, o creen erróneamente que beber agua tras el baño enfría el estómago. Sin embargo, después de 15 años dedicados a la cardiología, he comprobado que esta creencia es realmente riesgosa. Durante el baño, el cuerpo pierde más líquidos de lo que normalmente imaginamos. Un baño de 15 minutos puede ocasionar la pérdida de alrededor de 500 mililitros, equivalente a una botella de agua. Si el baño dura más de media hora, la pérdida puede superar el litro de líquido. Algo que observo con frecuencia en mis pacientes mayores es que, al envejecer, disminuye la capacidad para percibir la sed. Los jóvenes sienten rápido esa necesidad, pero a partir de los 70 años esa sensación se vuelve mucho más tenue. Por eso, en muchas ocasiones, estas personas se deshidratan sin darse cuenta. Permítanme contarles el caso de una paciente de 72 años que atendí el verano pasado. Ella no tomó agua después de bañarse y se acostó a dormir de inmediato. En plena madrugada llegó a urgencias con debilidad súbita en un brazo y una pierna. El diagnóstico fue un infarto cerebral leve, y el equipo médico determinó que la principal causa fue la deshidratación, que provocó el aumento en la viscosidad de la sangre. Cuando expongo esto a mis pacientes, siempre les aclaro lo mismo: ¿qué ocurre cuando alguien se deshidrata? En primer lugar, la sangre se vuelve más espesa. Al reducirse el agua en el torrente sanguíneo, los glóbulos rojos y las plaquetas comienzan a adherirse entre sí. En esta condición, es común que se formen coágulos en la sangre, lo que incrementa de manera significativa la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular o un infarto al corazón. Además, los riñones también resultan perjudicados. Cuando el cuerpo carece de suficiente agua, los riñones no pueden eliminar correctamente las toxinas, lo que ocasiona que éstas se acumulen en el organismo. Permítanme compartir cómo suelo aconsejar a mis pacientes que ingieran líquidos: consuman un vaso de aproximadamente 200 mililitros de agua unos 30 minutos antes de bañarse. Esto contribuye a evitar la deshidratación durante el baño. También es recomendable beber agua mientras se está en la bañera, especialmente si la duración supera los 15 minutos. En ese caso, salgan un momento y tomen un poco de agua. Tras finalizar el baño, es fundamental beber al menos 2 vasos de agua, alrededor de 400 mililitros. Eviten hacerlo de una sola vez, es mejor repartirlo en pequeñas cantidades durante media hora. Si les preocupa que el agua fría pueda enfriar el cuerpo, pueden optar por beber agua tibia o caliente. Lo esencial es mantener una correcta hidratación. Algo que siempre enfatizo mucho es que el café y el té verde no son adecuados para rehidratarse. Debido a la cafeína que contienen, pueden aumentar la producción de orina y causar una mayor pérdida de líquidos. Asimismo, es totalmente desaconsejable consumir alcohol antes o después del baño, ya que el alcohol dilata los vasos sanguíneos y acelera la deshidratación, lo que puede resultar muy peligroso. Beber agua puede parecer una costumbre sencilla, pero en mi práctica médica siempre destaco que es un hábito fundamental capaz de salvar vidas. Ahora quiero compartir con ustedes el cuarto hábito peligroso relacionado con el baño. Esto es algo que observo con mucha frecuencia en mi consulta: bañarse justo después de haber comido o tras tomar algún medicamento. Muchos pacientes llegan a la sala de urgencias de nuestro hospital por este motivo. Me comentan: doctor, solo hice lo que siempre hago, comí y luego me bañé. Como cardióloga con 15 años de trayectoria, me duele especialmente porque son situaciones de emergencia que podrían haberse evitado con un poco más de información. Tras ingerir alimentos, cerca del 30% del flujo sanguíneo total se dirige al sistema digestivo para facilitar la digestión. Si en ese momento decides bañarte, los vasos sanguíneos de la piel se dilatan, lo que disminuye considerablemente el riego sanguíneo hacia el corazón y el cerebro.
Un problema aún más serio ocurre cuando se combinan estos efectos con la toma de medicamentos. Las personas que consumen fármacos para la presión arterial deben extremar las precauciones. Permítanme relatar un caso real. El mes pasado, una mujer de 74 años fue llevada a urgencias. Como siempre, había tomado su medicación para la hipertensión tras el desayuno y, media hora más tarde, se metió a la ducha. De repente, se desvaneció. Su presión arterial cayó a 70/40 y entró en estado de shock. Al conversar con ella, supe que llevaba años siguiendo esa misma rutina. Sin embargo, con el paso del tiempo, los vasos sanguíneos pierden su elasticidad y el sistema nervioso autónomo se debilita, lo que convierte hábitos que antes no representaban riesgos en acciones peligrosas. Esto también ocurre con quienes toman medicamentos para la diabetes. Si el nivel de glucosa en sangre ya ha disminuido por la medicación y el cuerpo además consume energía durante el baño, puede desencadenarse una hipoglucemia. Esta condición puede provocar pérdida de conocimiento y desmayos, una situación que resulta sumamente riesgosa. Siempre les recalco a mis pacientes la importancia de organizar bien los horarios de la medicación y el baño. Después de ingerir alimentos, es aconsejable esperar al menos 2 horas antes de ducharse. En cuanto a los medicamentos para la presión arterial, su efecto máximo se presenta entre 1 y 2 horas tras la toma. Por esta razón, lo más seguro es bañarse antes de administrarlos o esperar unas 3 horas después de haberlos consumido. Cuando se trata de varios fármacos, es necesario extremar las precauciones. Muchos pacientes combinan medicinas para la presión y para la diabetes, por lo que hay que tener en cuenta las posibles interacciones entre ellos. El horario más seguro que sugiero para el baño es, por la mañana justo al levantarse, antes de desayunar, o 3 horas después de la cena. En estos momentos, el efecto de los medicamentos es más estable y el sistema digestivo no está sobrecargado. Si por alguna razón es inevitable bañarse tras comer o luego de tomar la medicación, se recomienda usar agua más templada y limitar el baño a menos de 10 minutos. En caso de sentir mareos, náuseas o sudor frío durante el baño, es fundamental salir de inmediato, recostarse y elevar las piernas. Esto favorece el retorno sanguíneo al cerebro. Por favor, consulten con su médico acerca de los medicamentos que están utilizando, ya que cada uno posee distintos efectos y tiempos de actuación. Finalmente, les hablaré sobre el quinto hábito riesgoso al momento de bañarse. Esta es la causa más frecuente, y desafortunada, de los accidentes que he observado en la sala de emergencias. El quinto hábito consiste en incorporarse de forma rápida o moverse apresuradamente justo después de salir del baño. Muchas personas, al terminar de bañarse, se apresuran a secarse y vestirse, especialmente en temporadas frías como el invierno. Sin embargo, según mi experiencia clínica de 15 años, es en este punto donde se genera el mayor riesgo. Yo lo denomino la principal causa de desmayos después del baño. Cuando el cuerpo ha estado expuesto a agua caliente, los vasos sanguíneos se dilatan al máximo. Si la persona se levanta de manera repentina, la gravedad provoca que la sangre se acumule en las extremidades inferiores, disminuyendo el flujo sanguíneo hacia el cerebro. A este fenómeno se le conoce como hipotensión ortostática y resulta especialmente peligrosa en personas mayores de 70 años. Un caso reciente involucró a una mujer de 76 años que, al ponerse de pie rápidamente tras bañarse, perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza. Por suerte, no sufrió una lesión grave, aunque pudo haber derivado en una hemorragia cerebral. Además, los pisos húmedos del baño incrementan el riesgo de caídas. Si sienten mareo y se tambalean, podrían ocasionarse fracturas o daños cerebrales. Quisiera compartir con ustedes el procedimiento seguro que siempre aconsejo a mis pacientes. Después del baño, permanezcan sentados en la bañera por lo menos 2 o 3 minutos para descansar.
Aprovechen ese momento para respirar profundamente y normalizar la presión arterial. Al levantarse, háganlo de forma gradual. Mi recomendación es la siguiente: primero, siéntense en el borde de la bañera, aguarden 30 segundos, después levántense despacio, esperen otro minuto antes de empezar a caminar. Esto también es válido al salir del baño. Eviten salir de golpe hacia un ambiente frío, ya que esto puede provocar una contracción súbita de los vasos sanguíneos y un aumento rápido de la presión arterial. Dejen la puerta entreabierta antes de salir para que el cambio de temperatura sea más gradual y salgan despacio. También les recomiendo que no se sequen estando de pie. Es mejor hacerlo sentados en una silla. En muchos baños públicos suelen haber sillas de plástico, así que aprovechen para usarlas. Al momento de vestirse, eviten la prisa. En especial, no intenten ponerse pantalones o medias mientras están de pie apoyados en una sola pierna, porque esa postura es bastante riesgosa. Por favor, siéntense o sosténganse de la pared cuando se vistan. Un consejo que siempre repito a mis pacientes es evitar cualquier actividad física intensa durante al menos media hora después de bañarse. Las tareas del hogar o el ejercicio deben realizarse solo cuando el cuerpo esté totalmente estabilizado. Si después del baño siente mareo, debe sentarse o acostarse de inmediato. Resistir esa sensación puede ser aún más peligroso. Quiero dirigirme especialmente a las familias de los pacientes. Si notan que una persona mayor tarda demasiado en salir del baño, acérquense a preguntar. Simplemente digan: ¿todo está bien en el baño? Esa pequeña pregunta puede hacer una gran diferencia. Hasta ahora les he explicado 5 hábitos que pueden ser peligrosos durante el baño. Aunque parezcan simples, según mis 15 años de práctica clínica, pueden ser vitales. Aunque a veces resulten molestos, es imprescindible cumplirlos para proteger su seguridad. Ahora les compartiré un método seguro de baño, basado en mis 15 años de experiencia clínica. Este es el método de baño seguro que siempre recomiendo a personas mayores de 70 años, antes del baño. Beba un vaso de agua al menos 30 minutos antes del baño. Si toma medicamentos para la presión o la diabetes, verifique el horario de ingesta. Siempre les recalco a mis pacientes que, si es posible, se bañen cuando el efecto del medicamento esté estabilizado. También es importante calentar previamente el baño. He visto muchos casos en urgencias causados por la diferencia de temperatura entre la sala y el baño. Durante el baño, la temperatura del agua debe estar entre 38 y 40 grados centígrados. Si no tiene termómetro, compruébelo con la parte interna de la muñeca. Yo siempre digo que debe sentirse apenas tibia al tacto. Al ingresar al agua, hágalo gradualmente empezando por los pies. El orden que recomiendo es: tobillos, pantorrillas, muslo, cintura, tardando unos 5 minutos en total. No se bañe más de 15 a 20 minutos. En mi experiencia, es muy beneficioso tomar una breve pausa en medio del baño para descansar fuera del agua. Durante el baño, si nota los siguientes síntomas, detenga el baño inmediatamente. Mareos, palpitaciones, náuseas, sudor frío, dificultad para respirar. Todos son señales de alarma que envía el cuerpo. Después del baño, hay que tener aún más precaución. Nunca se levante bruscamente al salir de la bañera. Siempre explico a mis pacientes que deben sentarse en el borde de la tina durante 2 a 3 minutos y luego levantarse poco a poco. Al secarse el cuerpo, hágalo sentado, no de pie. Use activamente la silla de plástico del baño. Lo mismo aplica al vestirse, no se pare en un solo pie para ponerse la ropa interior o pantalones. Hágalo sentado o apoyado contra la pared. Después del baño, beba suficiente agua. Recomiendo beber al menos 400 mililitros, 2 vasos, repartidos en los siguientes 30 minutos.
Situaciones en las que hay que tener especial precaución. Evite bañarse si tiene gripe o fiebre. He visto en urgencias muchos casos graves que ocurrieron cuando el sistema inmune estaba debilitado. Si su presión arterial está más alta o más baja de lo normal, también es mejor evitar el baño. En esos estados inestables, el baño puede provocar cambios peligrosos. Nunca se bañe después de haber bebido alcohol. En mis 15 años de experiencia, no he visto una combinación más peligrosa que el alcohol y el agua caliente. ¿Cómo pueden ayudar los familiares? Siempre les digo que es importante que se preocupen activamente por la seguridad de baño de los adultos mayores. Si el baño dura más de 30 minutos, verifiquen cómo está. Colocar alfombras antideslizantes y agarraderas es una excelente medida. Si el adulto mayor se siente mareado o muestra síntomas extraños después del baño, acuéstelo de inmediato y elévele las piernas. Hoy, como especialista en cardiología circulatoria con 15 años de experiencia, les he compartido en detalle 5 hábitos de baño peligrosos que las personas mayores de 70 años deben evitar. Resumiendo, no se meta de golpe en agua caliente. No se bañe por más de 30 minutos en agua que exceda los 40 grados centígrados. Beba suficiente agua antes y después del baño. Evite bañarse justo después de comer o tomar medicamentos. No se levante bruscamente ni haga movimientos repentinos tras el baño. Finalmente, quiero destacar algo fundamental: la mayoría de los accidentes pueden evitarse. Con un poco de cuidado y el conocimiento correcto, es posible bañarse con seguridad. Espero de corazón que puedan disfrutar de una vida más larga y saludable adoptando hábitos seguros en el baño. ¿Le ha sido útil la información compartida hoy? Comparta este video con sus padres, abuelos o cualquier persona mayor cercana. Un pequeño acto puede salvar una vida. Hoy mismo, cuando llegue a casa, revise su baño. ¿Cuenta con alfombrillas antideslizantes? ¿Tiene instaladas agarraderas? ¿Está la temperatura adecuadamente controlada? Además, hable con sus seres queridos sobre las prácticas seguras para bañarse que les he explicado hoy. Cuidarnos mutuamente es la expresión más auténtica del amor. Después de atender a numerosos pacientes, confirmo algo con seguridad: prevenir es mucho más importante que curar. Estoy seguro de que estos simples consejos que les he compartido contribuirán a que envejezcan de manera más saludable. Les deseo sinceramente una vida larga y plena gracias a un baño seguro. Muchas gracias. Amigos, este asunto impacta directamente en la movilidad y en la calidad de vida durante la tercera edad de todos los adultos mayores. Les pido que lean hasta el final, ya que se trata de un tema crucial relacionado con la salud. Frecuentemente mencionamos que el huevo es una excelente fuente de proteína y consumir uno al día está bien, pero ¿sabían que cuando el cuerpo empieza a desgastarse y los músculos disminuyen, un solo huevo podría no ser suficiente? De hecho, investigaciones científicas señalan que ciertos alimentos específicos facilitan la absorción de proteínas y el fortalecimiento muscular mucho más que el huevo, incluso hasta 10 veces más. Esto no es un simple rumor, sino una situación que cada vez se observa más en el ámbito clínico. He visto muchos adultos que hace solo 6 meses subían y bajaban escaleras sin problemas, pero que ahora, tras una caída, ya no pueden levantarse y han tenido que ser trasladados de emergencia al hospital. ¿Sabes quién está detrás de este problema? La respuesta es la sarcopenia. Este enemigo invisible pone en peligro la salud de las personas mayores, causando una pérdida muscular acelerada que las vuelve débiles y vulnerables. Incluso actividades cotidianas, como subir escaleras o cargar objetos pesados, se vuelven complicadas. En casos severos, hasta girarse o levantarse de la cama representa un desafío. El riesgo de caída se incrementa, lo que puede derivar en hospitalizaciones y periodos prolongados de reposo en cama. Esto impacta negativamente en la calidad de vida,
pero lo más importante es saber que la sarcopenia no es un resultado inevitable del envejecimiento, sino una condición que puede prevenirse e incluso revertirse. Solo hace falta consumir los alimentos adecuados, complementar la ingesta de proteínas y adoptar hábitos saludables. Así, no solo es posible mantener la masa muscular, sino también mejorar la movilidad, aumentar la energía y disfrutar de una vejez llena de dignidad y autonomía. Hoy compartiré con ustedes algunos alimentos que son verdaderos campeones en proteínas, mucho más efectivos que el huevo, cómo incluirlos en la dieta, con qué combinarlos para maximizar sus beneficios. Y qué métodos científicos pueden ayudar a las personas mayores a fortalecer sus piernas, reforzar el sistema inmunológico y evitar el encamamiento. Esto es crucial, no solo se trata de la salud de los mayores, sino también de preparar un futuro sólido y seguro para el propio proceso de envejecimiento. Ahora, comenzaremos desde el puesto número 5 en adelante, mostrando esos alimentos naturales ricos en proteínas que suelen ser poco valorados, aunque la ciencia ha demostrado que poseen efectos sorprendentes. Además, compartiré ejemplos reales para que comprendan que consumir los alimentos adecuados es más relevante que la cantidad que se ingiere. En el quinto puesto, soja verde, edamame y tofu. No subestimen a estos protectores musculares que son la soja y el tofu, ni el edamame que pueden encontrar en el mercado. Los derivados de la soja representan una fuente de proteínas de alta calidad, más accesible y beneficiosa para las personas mayores que el huevo. Esto no es un simple comentario, sino un dato respaldado por estudios científicos serios. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Taiwán junto con la revista estadounidense Clinical Nutrition destacan que la proteína de soja es completa, pues contiene los 9 aminoácidos esenciales para el organismo, comparable a las proteínas de origen animal, pero sin el inconveniente del colesterol. Para los adultos mayores con una función renal disminuida, los productos de soja resultan más suaves y se digieren con mayor facilidad. En especial, el edamame sobresale por su alto contenido proteico. Cada 100 gramos de edamame cocido aporta más de 11 gramos de proteína de excelente calidad, superando incluso a un huevo. Además, contiene una gran cantidad de hierro, cobre y calcio, nutrientes que contribuyen a regular la presión arterial, fortalecer los huesos, favorecer la formación muscular y retrasar la pérdida de masa muscular. Estos hechos no son solo una teoría, sino la clave que ha permitido a muchos adultos mayores recuperar su capacidad de movimiento. La señora Lesterdia, una taiwanesa de 72 años que en el pasado tuvo un negocio de desayunos y ahora disfruta de ir al mercado, sufrió una caída hace 3 años que le ocasionó una fractura en la pelvis. Antes se desplazaba con soltura, pero después del accidente comenzó a sentir miedo de salir y poco a poco terminó pasando la mayor parte del tiempo sentada en el sofá viendo televisión. Su vida se volvió monótona y pesada, y a los 6 meses su fuerza muscular había disminuido tanto que hasta levantarse del sofá le resultaba difícil y necesitaba ayuda. Su familia consideró que era un problema psicológico tras la caída, por lo que consultaron a ortopedistas y fisioterapeutas, además de darle suplementos, incluyendo proteína en polvo, aunque no hubo mejoría. Finalmente, en una charla sobre salud muscular, conocieron a una nutricionista retirada que detectó que, aunque la señora Lesterdia consumía huevos y 3 comidas diarias, tenía problemas dentales que le causaban inflamación y gases, lo que hacía que su consumo real de proteínas fuera insuficiente. La especialista en nutrición le sugirió optar por productos de soja que sean de fácil digestión y con baja carga, como el edamame, el tofu suave y la leche de soja sin azúcar, asegurándose de consumir al menos 15 gramos diarios de proteína vegetal. Además, le recomendó realizar ejercicios sencillos para fortalecer las piernas, como levantarlas o apoyarse en la pared mientras se mantiene de pie. Antes de seguir,
recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Pasados 3 meses, la señora Lesterdia, quien antes dependía de la ayuda de otros, logró ir sola al mercado con su bolsa de compras. Sus familiares, asombrados, le preguntaron: ¿no decías que tenías debilidad en las piernas? ¿Cómo es que ahora caminas sin ayuda? Ella respondió con una sonrisa: desde que incluyo edamame en mi dieta diaria, estas pequeñas semillas me han salvado. Este tipo de casos se está volviendo cada vez más común en Taiwán. Muchas personas desconocen que al envejecer, la absorción de nutrientes se vuelve más lenta y la digestión más difícil, por lo que no basta con comer, sino que es fundamental comer adecuadamente para que el cuerpo aproveche bien los alimentos. Como el huevo contiene colesterol, muchos adultos mayores lo consumen en poca cantidad y no lo aprovechan bien. En cambio, los productos derivados de la soja representan una opción más segura y constante, especialmente el edamame, que carece de colesterol y es rico en fibra y minerales, constituyendo un superalimento ideal para preservar la fuerza muscular en las personas mayores. El tofu es muy adaptable en la gastronomía, puede incorporarse en sopas, al vapor o en ensaladas, sin resultar pesado y siendo sencillo de consumir de forma habitual. Por eso, si algún adulto mayor en tu hogar comienza a mostrar debilidad en las piernas o dificultad para mantener el equilibrio al caminar, no deberían depender únicamente de suplementos o medicamentos. Incorporar un poco más de edamame y tofu en su alimentación diaria puede ser un buen inicio para preservar la capacidad de moverse con libertad. Un plato de sopa tibia con tofu o un vaso de leche de soja sin azúcar podrían ser justo el impulso que necesitan para recuperar su energía. En cuarto lugar está la pechuga de pollo, una fuente de proteína natural con la tasa de absorción más elevada. Cuando pensamos en proteínas, muchos recuerdan primero al huevo, pero para numerosos expertos y nutricionistas, la pechuga de pollo es la verdadera campeona. No es solo una moda, sino que su efectividad está comprobada. La pechuga de pollo aporta entre 23 y 25 gramos de proteína por cada 100 gramos, con muy poca grasa y un bajo contenido de colesterol, lo que la convierte en una de las proteínas animales más limpias y fáciles de asimilar por el organismo. Aún más relevante es que su perfil de aminoácidos es muy parecido al humano, lo que hace que su absorción sea sumamente eficiente, superando incluso a la proteína de suero o a otros suplementos. En otros países, entidades como la Sociedad Estadounidense de Medicina Deportiva, el Instituto Acheson y la Asociación de Nutrición Deportiva de Taiwán aconsejan que las personas de mediana edad y mayores consuman diariamente entre 1.2 y 1.5 gramos de proteína por cada kilogramo de su peso corporal. El pollo, en particular la pechuga, satisface esta necesidad de manera ideal sin generar una carga excesiva para los órganos internos. Un ejemplo claro de esto es el caso del señor Carl, residente en Changhua. Carl tiene 68 años y, antes de jubilarse, trabajaba en la construcción, realizando mucho esfuerzo físico en su juventud, por lo que tenía piernas fuertes. Sin embargo, no esperaba que, a solo 3 años de haberse retirado, sus piernas comenzaran a perder fuerza. Antes subía escaleras sin dificultad, pero ahora se cansa incluso al subir un solo piso. Lo más preocupante es que ha sufrido 2 caídas, en ambas ocasiones sin impactos fuertes, sino porque sus piernas se debilitaron y no pudo mantener el equilibrio. Al principio, su familia atribuyó esto a la edad, pero el médico le diagnosticó una sarcopenia moderada, con una masa muscular inferior a lo normal. El médico le ofreció 2 alternativas: consumir medicamentos o enfocarse en la alimentación y la actividad física. El señor Carl, con un carácter decidido, expresó: no deseo depender de medicamentos toda mi vida, prefiero mantener mi independencia. Su nuera,
tras buscar abundante información en Internet, optó por introducir en su dieta un alimento sencillo y efectivo, una ración diaria de pechuga de pollo cocida, triturada y mezclada con arroz, que él consumía una vez por la mañana y otra por la noche. Dado que el señor Carl tenía dificultades para masticar, adaptaron la preparación utilizando una olla a presión. Cocinando la pechuga junto con un poco de jengibre y salsa de soja hasta que quedaba tan tierna que se deshacía en la boca. En ocasiones, la reemplazaban con una sopa espesa de pechuga de pollo, condimentada ligeramente con sal y cebolla picada, transformándola en un caldo nutritivo, rico en proteínas y bajo en sodio. Tras un mes de este régimen, aunque no aumentó su peso, sí comenzó a recuperar su fuerza muscular. Al cumplirse 3 meses, el señor Carl, quien antes requería un bastón para desplazarse, ya era capaz de recorrer toda la comunidad dando una vuelta completa. Se muestra orgulloso y comenta: ahora consumo carne todos los días y camino con más seguridad que antes. Más allá de la sencilla pechuga de pollo al vapor, existen muchas formas fáciles y adecuadas para personas mayores, como por ejemplo añadir tiras de pechuga de pollo a la papilla de camote, llamando la papilla de camote rica en proteínas. Otra opción es hacer puré de pechuga de pollo y mezclarlo con huevos al vapor, denominándolo huevo al vapor suave con pollo. También se puede cortar la pechuga en finas láminas y cocinarlas al vapor, para luego rociarlas con un poco de aceite de oliva y salsa de soja, creando una versión baja en grasa del pollo al vapor con sabor aromático. O preparar bolitas con el puré de pechuga de pollo y cocinarlas en una sopa de algas kombu, dando lugar a una sopa de albóndigas de pollo, una receta tradicional muy valorada por los adultos mayores. Muchas personas creen que la pechuga de pollo no es sabrosa, pero esto se debe a que no se cocina de la manera adecuada. Para las personas mayores, siempre que se prepare de manera adecuada, la pechuga de pollo resulta ser la opción más económica y eficiente para recuperar la fuerza muscular. En comparación con los costosos suplementos proteicos en polvo, este alimento natural ofrece saciedad, se digiere con rapidez y no sobrecarga el organismo. Es importante recordar que la recuperación muscular no es exclusiva de los jóvenes. Con las técnicas adecuadas y una alimentación suficiente y equilibrada, los músculos pueden regenerarse poco a poco. No menosprecies el valor de una porción de pechuga de pollo, ya que puede ayudar a que alguien con dificultades para mantenerse firme recupere estabilidad, o que quien no puede caminar largas distancias vuelva a hacerlo. Consumir diariamente una ración de pechuga de pollo es una garantía para mantener la movilidad corporal. En tercer lugar, encontramos al yogur griego, un excelente aliado para fortalecer tanto los músculos como el sistema inmunitario. Quizás pienses que el yogur solo favorece la digestión o es un snack ligero, pero en realidad, el yogur griego natural, sin azúcares añadidos y rico en proteínas, ya forma parte de las dietas para personas mayores en Europa y Estados Unidos, especialmente para quienes padecen sarcopenia o trastornos metabólicos. En comparación con el yogur tradicional, el yogur griego pasa por un proceso de filtrado que aumenta su contenido proteico de 2 a 3 veces, ofreciendo cerca de 10 gramos de proteínas de alta calidad por cada 100 gramos, las cuales son absorbidas eficientemente. Además, contiene leucina, glutamina y ácido gamma-aminobutírico, compuestos que no solo favorecen la formación muscular y disminuyen la pérdida de masa, sino que también promueven un mejor descanso y regulan el estado de ánimo. Todo esto juega un papel clave en la reparación corporal y el metabolismo general. A continuación, presentamos un ejemplo real. La señora Lupe, de 76 años, es una persona muy modesta y sencilla, que habitualmente consume poca comida. Cada mañana se conformaba con un plato de arroz acompañado de encurtidos, y hasta entonces su salud y fuerza física eran buenas. Sin embargo, en los últimos 2 años empezó a sentir cansancio al subir escaleras, padecía calambres durante la noche y tenía problemas para dormir.
Pensaba que esos síntomas eran normales por su edad, pero el año pasado sufrió una fractura en un hueso mientras estaba en el baño y fue ingresada en el hospital, donde le diagnosticaron sarcopenia avanzada. La nutricionista que la atendió detectó que su consumo diario de proteínas era muy bajo, sobre todo porque casi no ingería alimentos después de la cena, lo que ocasionaba que su cuerpo perdiera masa muscular durante la noche. Este aspecto es fundamental en el empeoramiento de la sarcopenia. La especialista le sugirió un hábito sencillo: tomar una taza de yogur griego natural sin azúcar todas las noches, aproximadamente 1 hora antes de acostarse. Esto no solo ayuda a reponer proteínas, sino que el yogur griego contiene ácidos naturales que facilitan la producción de serotonina y melatonina, promoviendo un sueño profundo y estable. Al principio, la señora Lupe tenía sus dudas, pues temía que el yogur frío le resultara incómodo. Sin embargo, su hija lo mezcló con puré tibio de camote y se lo ofreció así, con un sabor dulce y agradable, lo que rápidamente le agradó. Ella consume una taza diaria de yogur griego, combinada con polvo de sésamo y rodajas de plátano, y en ocasiones añade canela, convirtiéndolo en un postre nutritivo y delicioso antes de ir a dormir. Tras 3 meses, su masa muscular se mantuvo estable, la fuerza en sus piernas mejoró notablemente y su calidad de sueño aumentó considerablemente. Sonríe y comenta: antes me despertaba 3 o 4 veces durante la noche, ahora duermo hasta el amanecer, me siento fuerte y bien, incluso mi nieto dice que camino más rápido. Por ello, no creas que el yogur es solo para el desayuno, el yogur griego natural es, en realidad, uno de los alimentos más valiosos para cuidar la salud en la tercera edad. Se aconseja consumir entre 100 y 150 gramos de yogur griego natural 2 veces al día, añadiendo una cucharada de polvo de nuez, sésamo, durazno, avena o puré de camote para aumentar la sensación de saciedad y el contenido proteico. Durante la noche, al ingerir el yogur, se recomienda añadir una fina rodaja de plátano para aportar triptófano y magnesio, lo cual contribuye a relajar el sistema nervioso y favorecer un sueño profundo y estable. Aquellas personas que experimentan sensación de frío en invierno pueden combinar el yogur con alimentos tibios, como avena o un puré caliente de batata. La clave está en la constancia: no esperes ver cambios en 1 o 2 días, pero si lo haces de manera diaria y acompañas con una rutina de ejercicios adecuada, los músculos se irán fortaleciendo paulatinamente, mientras que la energía y la vitalidad aumentan al mismo tiempo. Numerosos adultos mayores comentan que tras incorporar yogur griego en su dieta, perciben sus piernas más firmes y una mejor estabilidad al caminar, y esto no es un efecto placebo, sino que su organismo realmente está en proceso de reparación. Además, en segundo lugar, la batata roja, considerada un superalimento en Taiwán, destaca por su elevado contenido de proteínas. Es probable que ya hayas probado la batata, pero ¿sabías que la batata roja es en realidad el verdadero tesoro nutricional de Taiwán? Este tubérculo es un cultivo tradicional de las comunidades indígenas del este de Taiwán y, en los últimos años, ha ganado relevancia debido a su elevado valor nutritivo, posicionándose como una tendencia emergente en la alimentación saludable a nivel global. De acuerdo con investigaciones realizadas por el Instituto de Investigación Agrícola de Taiwán y la revista internacional Food Science, cada 100 gramos de batata roja aporta entre 14 y 16 gramos de proteína. Además, contiene todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita, ácidos grasos omega 3, proteínas de alta calidad, hierro y vitaminas del grupo B. También es rica en antioxidantes naturales provenientes de plantas y en compuestos fenólicos que contribuyen a reducir la inflamación y a frenar el proceso de envejecimiento. El retraso del envejecimiento y el fortalecimiento del sistema inmunitario son aspectos reconocidos por las Naciones Unidas como pilares alimenticios para el futuro.
En Taiwán, muchos nutricionistas y médicos especializados en la nutrición de personas mayores recomiendan el arroz rojo como una excelente alternativa al arroz blanco, especialmente para quienes suelen consumir arroz blanco pero presentan deficiencia de proteínas en su alimentación. Este alimento proporciona proteínas sin generar la pesada carga digestiva que suelen causar las carnes rojas o los pescados de gran tamaño, siendo una fuente natural, ligera y eficaz de proteína. Escuchemos un relato originario de Guangfu, en Hualien. El señor Zack, de 76 años, es un indígena que trabajó en la agricultura en las montañas y tenía un físico muy resistente. Sin embargo, hace 3 años, al jubilarse y trasladarse a la ciudad para vivir con su hija, su ritmo de vida se volvió mucho más lento y comenzó a realizar menos actividad física. Además, debido a la alimentación urbana basada principalmente en arroz blanco y fideos, y a que sus dientes están deteriorados, consume poca carne. Su hija notó que, aunque su peso se mantuvo estable durante 6 meses, sus movimientos se hicieron lentos, se fatigaba con facilidad y, en una ocasión al subir escaleras, su pierna perdió fuerza de forma inesperada, provocando que cayera 2 peldaños. En el hospital, los análisis mostraron una significativa reducción de masa muscular y un claro cuadro de sarcopenia, disminución de masa muscular asociada al envejecimiento. Su hija, quien trabaja como asistente social y no es especialista en nutrición, recordó que en la comunidad indígena los ancianos solían decir, antes, con el arroz rojo, nuestras piernas nunca se debilitaban. Entonces, comenzó a investigar sobre los beneficios nutricionales del arroz rojo y, tras consultar con un nutricionista, decidió modificar la alimentación. Empezó a mezclar arroz rojo con arroz blanco en partes iguales y le daba esta combinación al señor Zack 2 veces al día. En ocasiones preparaba gachas de arroz rojo para el desayuno, añadiendo camote y otros ingredientes. Para la cena, cocinaba arroz mezclado con arroz rojo acompañado de trozos de pechuga de pollo salteados. También cocía arroz rojo y lo mezclaba con yogur griego para aumentar la cantidad de proteínas, creando así un platillo nutritivo y equilibrado. Lo fundamental fue que incorporó el arroz rojo como parte habitual de la dieta, sin tratarlo como un alimento excepcional o fuera de lo común. Tras 3 meses, en la siguiente consulta médica, el doctor se mostró sorprendido al notar una mejora significativa en el índice muscular del señor Zack. Además de recuperar la fuerza en sus músculos, su presión arterial y los niveles inflamatorios, que antes se encontraban algo elevados, disminuyeron y su estado anímico mejoró notablemente. Empezó a caminar con mayor rapidez e incluso volvió a participar en actividades comunitarias, colaborando en la siembra de hortalizas y el cuidado del jardín. El señor Zack comentó sonriendo, ahora como menos que antes, pero camino más rápido. El arroz rojo no solo es un excelente aliado para conservar y aumentar la masa muscular en personas mayores, sino que también, debido a su bajo índice glucémico, su alto contenido de fibra y su capacidad para generar saciedad, contribuye a regular la presión arterial, el colesterol y el nivel de azúcar, además de ayudar a retardar el proceso de envejecimiento. Muchos adultos mayores, al aprender a preparar el arroz rojo, optan por utilizarlo de forma habitual en lugar de recurrir a suplementos. Se aconseja cocinarlo mezclado con arroz blanco en una proporción de 1:1, su textura es firme y no tiene sabor amargo, por lo que es ideal para el consumo diario. También se puede elaborar una papilla con camote y arroz rojo, añadiendo un toque de jengibre y pimienta para darle un sabor nutritivo y agradable. Al combinarse con yogur griego, se mejora tanto la textura como el aporte de proteínas. Puede servirse junto con huevos fritos, carne, tofu, o bien utilizarse para preparar loncheras nutritivas que incluyan arroz rojo y platos cocidos, fáciles de elaborar y muy saludables. Asimismo, es posible incorporarlo en sopas o recetas con verduras, transformándose en una manera discreta de complementar la alimentación diaria.
El arroz rojo no requiere de aditivos artificiales ni suplementos nutricionales, ya que es un alimento natural y completo. No permitamos que las personas mayores dependan únicamente del arroz blanco, optemos por introducir el arroz rojo. Una comida basada en arroz rojo puede ser la base para fortalecer y reconstruir masa muscular. En la lista destaca primero el garbanzo, considerado el rey de las proteínas vegetales y un aliado silencioso para frenar el desgaste muscular asociado al envejecimiento. Es accesible económicamente y sus beneficios superan a los de la carne roja. En diversas publicaciones médicas internacionales se lo reconoce como un superalimento vegetal. Este ingrediente ha sido poco valorado en Taiwán. También conocido como garbanzo corazón de pollo, es un elemento esencial en las dietas de Europa, América y la región mediterránea. En Taiwán, la mayoría de las personas solo está familiarizada con unos cuantos granos secos que se usan en preparaciones como ensaladas o slaps, sin saber que en realidad se trata de un superalimento rico en proteínas que los adultos mayores deberían incorporar diariamente en su dieta. En particular, la Asociación Americana de Medicina Deportiva y Nutrición señala que por cada 100 gramos de garbanzo se obtienen cerca de 19 gramos de proteína vegetal, una cantidad casi equivalente a la presente en la carne de res. Además, este alimento es una fuente abundante de aminoácidos, minerales, hierro y fibra saludable con antioxidantes que favorecen la formación muscular, combaten la inflamación persistente, regulan los niveles de azúcar en la sangre y ayudan a la reparación celular. La composición de sus aminoácidos se asemeja mucho a la que el cuerpo humano necesita, y su alta digestibilidad permite una mejor absorción, algo especialmente beneficioso para las personas mayores. Déjame compartir contigo una historia que escuché. El señor Lester, de 83 años y residente en Banua, Taipei, trabajó como chofer de autobús en su juventud. Tras retirarse, su rutina diaria consistía en pasear por el parque cercano. Sin embargo, después del fallecimiento de su esposa, su ánimo decayó notablemente y también se redujo el contacto con sus amistades. Además, debido al deterioro de su dentadura, casi no consumía carne, lo que provocó una pérdida rápida de masa muscular. Al comienzo aún caminaba con firmeza, pero con el tiempo su forma de andar se volvió inestable. Durante el Festival del Medio Otoño del año pasado, al intentar bajar unas escaleras, su rodilla cedió y sufrió una caída. Por fortuna, unas personas que estaban cerca acudieron en su ayuda, evitando que el incidente pasara a mayores. En el hospital, el médico confirmó una pérdida considerable de músculo, y los análisis revelaron que llevaba mucho tiempo con una ingesta insuficiente de proteínas, además de presentar una inflamación crónica elevada. El señor Lester decía sentirse tan débil como una hoja marchita. Como no comía carne, su hija le llevó un libro sobre la alimentación mediterránea. La nutricionista le aconsejó incorporar diariamente un tazón de frijoles negros a su dieta. Al principio, esta recomendación le trajo resultados muy positivos. Su estrategia era bastante sencilla. Cada semana preparaban una olla de frijoles negros utilizando una olla eléctrica, los porcionaban y almacenaban en el refrigerador. En el desayuno, usaban esos frijoles para hacer una bebida de soja, a la que añadían polvo de sésamo negro sin azúcar como fuente adicional de proteínas. Para el almuerzo, los frijoles se machacaban y se combinaban a partes iguales con arroz y fideos, incorporando claras de huevo y vegetales, creando así una comida completa y saludable para llevar. Como refrigerio nocturno antes de dormir, mezclaban frijoles negros con yogur de banana, obteniendo un puré rico en proteínas, sabroso y sin provocar molestias digestivas. Tras 3 meses de seguir esta rutina, el señor Lester ganó 2 kilos de masa muscular. Lo más destacado fue que él mismo comentó: he vuelto a tener confianza para caminar.
Ya no necesitaba apoyarse en su bastón, se animaba a recorrer trayectos más largos y hasta retomó la costumbre de barrer hojas en el parque, compartiendo conversaciones con sus vecinos, como solía hacer. Reflexionó diciendo, comer adecuadamente sí puede transformar el cuerpo de una persona mayor. En países europeos y en Estados Unidos, los frijoles negros también se utilizan ampliamente en suplementos destinados a personas mayores. Diversos estudios han demostrado que la proteína vegetal, acompañada de actividad física, puede ser tan efectiva como la proteína de origen animal. Incluso cuando se trata de beneficios como la salud de los vasos sanguíneos o la disminución de la inflamación, las proteínas de origen vegetal presentan ciertas ventajas y los frijoles negros son un ejemplo sobresaliente. Son accesibles, no contienen grasas, no generan sensación de frío en el cuerpo y son fáciles de digerir, lo que los convierte en una excelente opción para la alimentación de los adultos mayores en Taiwán. Mientras que los huevos son reconocidos universalmente como una fuente clásica de proteínas, los frijoles negros suelen pasar desapercibidos. Sin embargo, no solo contribuyen al desarrollo muscular, sino que también benefician el corazón, fortalecen los huesos y aportan bienestar general. Esa es una de las razones por las que él ha logrado mantenerse en buen estado hasta el día de hoy. A continuación, daremos a conocer 5 aspectos cruciales que a menudo se descuidan al complementar la dieta con proteínas, pero que frecuentemente provocan problemas. Muchas personas mayores en Taiwán consumen estos alimentos a diario creyendo que están obteniendo suficiente proteína animal, cuando en realidad no es así. Esto puede generar sobrecarga en los riñones, dificultades digestivas e incluso acelerar el deterioro físico. Por ello, es fundamental prestar mucha atención. Si tienes personas mayores en casa que están incorporando proteínas a su dieta, o si tú mismo has empezado a consumir huevo, leche de soya, suplementos proteicos o carne, hay 5 errores que deberías evitar por completo. Error número 1. Pensar que basta